Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre padre de familia que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ellos. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio otros que se pastaban allí, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros creyeron que les darían más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora y los has igualado a otros que hemos llevado, a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pues quiero dar yo a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones, ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, no peleo no como quien azota el viento, antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás sea yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el Mar Rojo, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Sin embargo, no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos el tiempo penitencial de Septuagésima, que es como una preparación a lo que va a ser la Cuaresma, y esta Cuaresma más rigurosa en lo que es ayunos, abstinencias o pedido de la Iglesia con respecto a las mortificaciones y sacrificios para la Semana Santa, y acompañar lo más dignamente a nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión, para estar libres, limpios, y conmemorar entonces la Pascua de Resurrección, que es la fiesta de las fiestas cristianas, porque es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Ayer les dije a los fieles después de la misa que quería hablarles un poco de la limosna. Lo voy a hacer, simplemente repetir un poco lo que dije ayer, no porque el sermón de hoy hable sobre eso, pero sí influye porque la limosna de alguna manera es sacarme algo a mí mismo para dárselo a Dios o a una obra pía, que en definitiva es a Dios a quien se lo estoy dando. Si hay algo que nosotros los sacerdotes no nos podemos quejar de los tucumanos es precisamente su generosidad. Así que no es un llamado a la limosna como diciendo no lo están haciendo, sino simplemente quiero dejar
establecidos ciertos principios para que los tengan en cuenta y esa limosna que ustedes tan generosamente hacen no caiga en saco roto por falta de rectitud de intención. No es que lo haya visto a eso también, pero simplemente a tenerlo en cuenta. La limosna, dice nuestro Señor, que cuando la mano derecha hace una obra buena, que no se entere la izquierda. Eso es muy bueno. ¿En qué sentido? La limosna se hace para agradar a Dios. Uno se quita algo de sí mismo, en este caso, póngale dinero, que me serviría a mí para darme ciertos gustos o ciertas necesidades, incluso en la vida, yo la pongo en la bolsita de la capilla para una obra pía, en este caso la construcción de una capilla. Es una obra maravillosa y la Sagrada Escritura alaba constantemente la importancia, el valor, el mérito de la limosna. Mientras más escondida sea, mejor es. ¿Saben por qué? No porque no se sepa, sino que siempre existe el peligro de que uno se vanagloríe de la limosna que da. Entonces, siempre traten de que no se les meta el demonio en aquella obra píísima que es el dar, para recibir una alabanza humana, porque entonces mereceríamos el reproche de nuestro Señor Jesucristo: ya tienes tu premio en la tierra. Cuando uno da una limosna, quiero que lo sepan bien, está invirtiendo en el cielo. Lo está, así como uno de repente pone dinero en el banco para gozar de los frutos de ese dinero y lo que me produce ese dinero, bueno, sepan que cuando ustedes dan una limosna están invirtiendo directamente en el cielo. Y ayer yo les contaba una anécdota de un señor en Córdoba, que ustedes saben, nos hemos trasladado de un lugar a otro, antes estábamos más céntricos, entonces era más fácil para los fieles llegarse a la capilla. Llegó este señor, un hombre mayor, y le pregunto, le digo, ¿le queda muy lejos la capilla? Sí, padre, sí, el taxi me cuesta mucho más, pero dice, uno a veces se pasa juntando dinero, ahorrando dinero, qué mejor que gastarlo en taxis para venir a escuchar una santa misa y poder comulgar. Bien, eso es hacer limosna también. Y está invirtiendo ese dinero en el cielo. Humanamente, ¿qué hacemos? Las familias, ¿qué hacen? Bueno, yo voy juntando dinero porque quiero dejarle a mis hijos o a mis parientes. Me termino muriendo con una cuenta bancaria quizás enorme. Después lo heredan los hijos, los sobrinos, los hermanos, y quién sabe gastan o malgastan ese dinero que a uno tanto le costó y no les sirve para nada a nivel mérito. Pueden hacerlo con un espíritu de limosna para con sus parientes, pero qué mejor que invertirlo en el cielo, donde esa cuenta bancaria no se va a gastar y va a durar toda la eternidad, y toda la eternidad van a ser fructífero ese dinero que de alguna manera pusieron aquí. ¿Por qué? Porque cada ladrillo que se va poniendo en la capilla, ustedes se hacen merecedores de todas las misas que se van a dar allí, todos los bautismos que se producirán. O sea, se hacen partícipes de eso. Ayer yo les contaba la anécdota de aquella señora. Cuando yo llegué a Córdoba, era una época de una carestía terrible económicamente, y a mí me ayudaban, había un montón de mujeres, la mayoría de ellas solteras, niñas les decían en Córdoba, se les dice en Córdoba a las mujeres grandes, solteras, fueron mi sostén económico durante todo el principio de mi apostolado. Una vez una señora de ellas, una señorita, una niña, llegó al escritorio donde estaba el padre: quiero hablar con usted. Y dice: usted no puede andar en colectivo llevando el Santísimo. Yo les contaba que yo, por ser tan alto, los colectivos eran bajitos y tenía que ir agachado cuando iba parado. Sí, bueno, pero no tengo dinero, ¿con qué cambiar esta situación? Bueno, yo tengo, padre, $10.500, disculpen que les diga el número. Al día siguiente fuimos al banco, los retiró, me los dio, y con eso compré la primera camioneta que tuve, una Peugeot 504, que con ella daba comuniones, con ella iba al hospital. No estoy hablando de mi apostolado, no. Quiero que sepan que esa señorita tenía casi 80 años y después, al poquito tiempo, murió de 80 y pico de años. Se hizo partícipe de todos esos méritos que gané yo,
llevando a la comunión, pero gracias a tener un vehículo que me transportaba. Yo pienso, esa persona hoy está seguramente en el cielo, porque era una persona muy virtuosa, gozando y alabando la decisión que tuvo de todos sus ahorros, quién sabe eran los ahorros de muchos años de vida, me los dio en un santiamén, para que, miren, no saben que nosotros siempre hemos tomado como un sistema no pedir dinero a la gente. Les digo sinceramente que es hasta a veces hasta por un cierto orgullo, no orgullo, sino simplemente que uno cuando recibe, en realidad son ustedes los que nos mantienen, pero cuando yo pido y me dan, hay como una cierta obligación después de responder de alguna manera a esa persona, y nosotros queremos tener esa independencia en nuestro actuar siempre. No lo hacemos por orgullo. Yo entiendo que en esta época de tantas confusiones, el sacerdote debe ser totalmente libre para tomar decisiones ante el desconcierto actual. Nosotros les damos seguridad en esas decisiones que tomamos porque le decimos, nos atenemos al magisterio de la Iglesia. Pero siempre, por eso, nunca hemos pedido así, en un sermón o en... Nosotros nos comparamos con otros sacerdotes. En Estados Unidos se acostumbra muchísimo pedir. Piden, bueno, eso. Pero de repente me puse a pensar, yo por no pedir, capaz que le estoy quitando la posibilidad a los fieles de invertir en el cielo. Ahora es evidente que necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque estamos en la construcción de la iglesia, de la iglesita. No quiero, y esto es importantísimo, ni hacer listas, ni hacer cuotas, ni tanto pagó fulano, ni tanto mejor. Eso lo tiene que saber el alma, de última el sacerdote y Dios. Y Dios se los va a tener en cuenta. No vaya a ser que miren todo lo que voy a poner y sacan billetes de $100. No, porque entonces ya tienen su premio en la tierra. Y todo eso que les costó, y muchísimo juntarlo, queda en un, mirá qué generosa que es, o mirá qué presumida que es tal persona por dar así. Den, como dice el Evangelio, como nos enseña nuestro Señor, que la mano derecha no se entere lo que hace la izquierda y viceversa. Porque entonces sí van a recibir y están invirtiendo realmente en el cielo. Cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Estamos empezando el tiempo penitencial, nos olvidamos de sacar las flores. Ya no se pueden poner flores en el altar, el color morado significa la carne amoratada, que ha sido golpeada. Como dice San Pablo, castigo mi cuerpo, ¿por qué? Porque se ha rebelado contra Dios. El espíritu de la Septuagésima nos habla. Bueno, nosotros en el breviario empezamos hoy en las lecciones de Maitines empezamos a la narración de la creación del mundo, para más o menos llegar al miércoles, con el pecado de nuestros primeros padres y las consecuencias de ese pecado original. Todos los males del mundo vienen por ese pecado que cometieron nuestros primeros padres. La Iglesia nos quiere convencer de la gravedad del pecado. Ayer precisamente hablábamos y decíamos, la gente peca y a veces gravemente porque en realidad no sabe las consecuencias del pecado mortal. Un solo pecado hizo que tuviera que venir un Dios a hacerse hombre y sufrir lo que sufrió para poder redimirlo, si no, no hubiera habido otra posibilidad ninguna. La Iglesia nos quiere convencer de la necesidad de la redención del género humano, pero viendo la gravedad de ese pecado. Adán, de ser criatura perfectísima, salida de las manos de Dios, pasó a ser un hombre mortal, con posibilidad de sufrir. Por el sudor de tu frente ganarás el pan y la tierra te producirá espinas y abrojos. Luego, inmediatamente, el domingo de Sexagésima, vamos a ver el diluvio, consecuencia de ese pecado original, donde dice la Sagrada Escritura que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Dios no se puede arrepentir, son formas de hablar para que las entendamos nosotros, y destruye toda la humanidad, menos 8 personas, Noé, su señora, su mujer, los 3 hijos y sus mujeres. Consecuencia de todo eso del pecado original. Luego, en la tercera semana, tenemos la historia de Abraham,
cuando Dios elige a un hombre para que sea en él y en su descendencia se conserve siempre la verdad y la adoración del verdadero Dios. ¿Y qué es lo que le pide? El sacrificio de su hijo. Isaac, llévalo al monte, átalo y sacrifícalo. Figura de lo que iba a ser Dios nuestro Señor más adelante con su propio hijo, para que nosotros, ayer decíamos, si nosotros realmente supiéramos lo que significa ofender a Dios gravemente, siempre hago distinción entre el pecado mortal y el pecado venial, no porque el pecado venial se lo tengan que tomar a la ligera, no, sino simplemente porque el pecado mortal hace al hombre enemigo de Dios. Por eso Dios se ve obligado a tomar esa aversión a la persona que muere en ese estado y queda para toda la eternidad en ese estado. La definición de pecado teológicamente y en latín es aversio, adeo, et conversio ad creaturas. Darme vuelta de Dios y convertirme hacia las criaturas. Tomo como finalidad una criatura que me va a dar tal o tal placer. Y me doy vuelta del fin último que es Dios. Aversio, adeo, me doy vuelta de Dios, donde lo tengo como último fin, y me convierto hacia las criaturas. La limosna es una gran contradictoria del pecado. ¿Por qué? Porque me aversio a las criaturas y me convierto hacia Dios. ¿Por qué? Porque me estoy sacando algo que no deja de ser una criatura, algo que me produce placer, algo que me da poder, algo que me da esa libertad, esa independencia de poder hacer lo que quiero, porque el dinero, con ese dinero lo puedo hacer. Y lo pongo en la bolsita para que se construya una capilla donde se va a decir la Santa Misa, en estos tiempos de tanta confusión y tanta falta del santo sacrificio de la misa. Esta viejita todavía debe estar gozando allí en el cielo, lo va a gozar por toda la eternidad de esa donación que hizo. Yo por eso les hablo de la limosna, no para echarles en cara, porque realmente si algo se destacan ustedes es en su generosidad, simplemente es para que apunten bien, para que lo hagan para la gloria de Dios y que lo sigan haciendo para que realmente tengan un enorme tesoro en el cielo. Toda mi primer década de sacerdocio fueron esas viejitas, digo yo, que ya todas se murieron, muy generosas. Vino una, nos dijo, tomen $16.000 y compramos la capilla, la primera capilla en la Casa de los Plátanos. A una que ya estaba en cama, pobrecita, yo le llevaba la comunión todos los domingos después de misa porque no podía, la chula, lo cuento porque se lo merece. Cada vez que yo le daba la comunión, sacaba un billete de 100 pesos, que si no recuerdo, mal no recuerdo, eran $100. Y yo vivía con esos $100 hasta la otra domingo. Yo siempre pienso, toda esa gente, gracias a que fueron tan generosas, deben de estar gozando de una gloria muy grande en el cielo por haber sido generosos. Tengamos en cuenta entonces un poco el tema de la limosna, porque no deja de ser un sacrificio el que se hace como preparación para la pronta cuaresma. En 3 semanas empezará la cuaresma con el miércoles de ceniza, y también tener la consideración de la gravedad del pecado. Es el único enemigo de nuestras almas, porque los otros 3, el demonio, el mundo y la carne, nos llevan al pecado. Si nosotros logramos que en nuestra vida el pecado sea algo pero imposible de cometer, porque realmente conocemos su gravedad, entonces Dios sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros, que es nuestra santificación. Es un poco lo que habla el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, en realidad, esta parábola estaba dirigida a los judíos, el pueblo elegido, donde nuestro Señor les está indicando que no han sido merecedores, y que los gentiles, que ya se están por convertir, que los apóstoles están por predicar a todo el mundo, incluidos los gentiles, van a merecer también como ellos, e incluso ellos no, por haberse
revelado contra Dios nuestro Señor. Pero también se aplica a cada uno de nosotros, que Dios nos va llamando en distintos estados de nuestra vida, por distintas épocas de nuestra vida. Lo importante es no decirle que no. No, si me llamó en la niñez, yo recién cuando tenga 50 años me voy a convertir a Dios. Sepamos que no somos dueños ni siquiera de un segundo futuro de nuestra vida y no sabemos cuándo nos toca ser llamados. Cada uno es llamado por Dios en algún momento y no hay que desaprovechar ese momento, porque Dios viene, golpea y puede pasar de largo si no es atendido. Quiero a la Santísima Virgen que sigan haciéndolo así, con esa generosidad con que están actuando, y más que nada recalcar en esa gravedad del pecado para que el demonio no destruya la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ave María Purísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.